Bueno, muy bien. Vamos a ver el tema de colecciones, manejo de colecciones. Primero, vamos a ver nosotros que tenemos necesidad frecuentemente en la programación de sistemas el manejo de múltiples objetos en la memoria. Este manejo de múltiples objetos en la memoria normalmente lo hacemos a través de estructuras de datos. Y estas estructuras de datos también están asociadas con diferentes tipos de algoritmos que nos permiten organizar, ordenar, buscar, hacer diferentes operaciones con nuestras estructuras de datos. Entonces, vamos a ver primero eh, que tenemos dos formas en general para el manejo de estructuras de datos o la representación de datos. El primer concepto es la variable. La variable es un espacio en memoria que tiene asociado algún tipo de dato y este espacio en memoria se utiliza para almacenar valores referentes a esa variable. Por otra parte, el arreglo es un tipo de estructura, como vemos en esta parte, que ya nos permite la representación de un conjunto de datos de algún tipo. En particular, los arreglos, nosotros vamos a ver que están manejados por índices, es decir, que la estructura del arreglo tiene un conjunto de elementos y estos elementos están asociados a un índice o posición en el arreglo. En el ejemplo que vemos aquí, nosotros tenemos un arreglo de tamaño 10, cuyas posiciones van desde el 0 hasta el 9. En Java existe una interfase que nosotros vamos a utilizar, que es la interfase collection. Esta interfase collection se utiliza para trabajar con múltiples tipos de colecciones que vamos a ver. Todas estas colecciones toman la forma de estructuras de datos conocidas en la computación. Entonces, dentro de la interfase collection, nosotros vamos a contar con iteradores o un tipo de interfase que me va a permitir recorrer los elementos de la colección. Asimismo, dado que collection es una interfaz, tenemos la opción para cualquier interfaz que se derive de esta de poder saber su tamaño utilizando el método size. Asimismo, dentro de collection nosotros vamos a ver que existen métodos para añadir elementos, eliminar elementos y, como ya mencioné, obtener el tamaño. Vamos a ver que la interfase collection en realidad consiste de un conjunto de interfaces, es decir, que hay toda una jerarquía de interfaces con múltiples tipos de relaciones entre ellas. En general, tenemos la interfaz collection. Vamos a ver que también existe una interfaz set, que esta nos va a permitir representar conjuntos, como nosotros los conocemos en el dominio de las matemáticas. También podemos manejar sorted set, que esta sería un conjunto que no tiene duplicados y que puede estar ordenado. Vamos a ver la interfase list, que esta es una colección ordenada que sí admite duplicados. Map, que estas son mapas que nos permiten asociar claves con valores de algún objeto. Y sorted map también es una manera de tener claves mapeadas con llaves y valores y vamos a poder tener el mapa ordenado, ¿ok? Entonces, la interfase collection que estamos viendo aquí, como ven, es todo un framework. Aquí lo vamos a ver ya como un framework completo, dado que esta interfase está relacionada con otras. Por ejemplo, este iterable es un tipo de interfase con el que está relacionado collection, dado que toda colección es iterable, es decir, toda colección puede ser recorrido, todos sus elementos debemos de tener una forma de iterar sobre ellos y de poder acceder a ellos.
De aquí vemos nosotros que ya tenemos a la interfase collection a la cabecera. Y en un siguiente nivel, en jerarquías de interfaces, vamos a ver que tenemos una interfase list, una interfase set, de la cual se deriva un sorted set y un navigable set. También tenemos queue, DQ, tenemos separados como interfaces el map, el sorted map y el navigable map. ¿Ok? Bien, todo lo que vemos en este nivel, de aquí hasta acá, son interfaces. Todas son definidas como interfaces, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer uso de cualquiera de ellas, tenemos que revisar sus clases de implementación. Las clases de implementación son todas estas que vemos en la parte de abajo, ¿sí? Todo esto que está acá abajo son los tipos de clases que podemos usar para implementar este tipo de estructuras. Por ejemplo, para las listas tenemos array list, linked list, stack, el vector también. Para todo lo que son sets está hash set, linked hash set, tree set. Para los queues tenemos un priority queue, array queue, linked list DQ. Y para todo lo que son maps tenemos el hash map, hash linked map, hash table y tree map. ¿Ok? Entonces es muy importante comprender que tenemos como referencia las interfaces, pero específicamente tenemos que utilizar las clases de implementación, que es en donde realmente se han implementado todos los métodos. Y todo esto que tenemos acá, bueno, pues es toda esta jerarquía de interfaces de las cuales nos vamos a auxiliar para poder hacer uso específico de alguna clase, ¿ok? Este es el ejemplo de listas. Bien, para que nosotros podamos hacer uso de las colecciones, principalmente tenemos que trabajar con la librería de Java Util, porque dentro de esta librería se encuentran todas las interfaces, todas las clases que son para implementar. Entonces nosotros vamos a usar de esta librería todos los recursos, es lo que nosotros necesitamos importar en cada uno de nuestros programas. De aquí, bueno, pues ya vimos que Collection es una interfase y que para que nosotros podamos usar estas interfaces tenemos que buscar las implementaciones que más nos convengan de acuerdo al tipo de problema que vayamos a abordar. Nosotros que desde Collection vienen métodos especiales que nos permiten conocer el tamaño de la colección, saber si la colección está vacía. Si está vacía, entonces me devuelve un true. Si no está vacía, me devuelve un falso. También tenemos este método que es muy importante, que me da un método para obtener, para saber si un objeto determinado está dentro de la colección. Vean cómo todo se va a manejar en el nivel de la colección, se maneja como un objeto, porque eventualmente nosotros tenemos que hacer todos los castings o conversiones de los tipos específicos que deseamos manejar, ¿sí? Entonces, este método contains me permite averiguar si una colección contiene en particular ese objeto. También tenemos este método add, que me permite añadir objetos a la colección, remover, que me permite remover elementos de la colección, y el iterador, que vean, iterador si proviene de otra interfase, que vamos a ver más adelante que el iterador pues es este tipo de recurso a través del cual nosotros vamos a poder hacer un recorrido dentro de la colección específica con la que estemos trabajando. En este caso, ¿sí? Vamos a ver en este caso una transformación. Tenemos un arreglo de objetos llamado A, ¿sí? Y este va a ser igual a alguna colección punto toArray.
con el método toArray, yo traduzco, convierto lo que contenga esa colección a un arreglo de objetos. De igual manera, aquí tenemos un arreglo de cadenas, string. Por supuesto que se tiene que hacer un cast para que se pueda hacer esta conversión. Esto que estamos haciendo aquí es el cast, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es que convertir esta colección C toArray, que es pues un arreglo de cadenas, lo tenemos que castear para poderlo convertir y transformar a este arreglo de cadenas A. ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos de algunos métodos y operaciones que nosotros llegar a necesitar en el manejo de nuestras colecciones. Bien, por ahora nosotros vamos a ver lo que son las listas y dos implementaciones de ellas, ¿sí? Las listas, nuevamente vamos a ver que list es una interfase, ¿ok? Al ser una interfase list, yo debo de buscar específicamente cuáles son las clases de implementación, dado que esta es una lista, ¿sí? Vamos a ver que list es también una colección, pero tiene una diferencia. En la lista, yo sí puedo mantener, hacer inserción de elementos repetidos, ¿sí? Y la lista me permite mantener un orden arbitrario según como yo los haya ido almacenando. Y también puedo acceder a los elementos en ese orden en el que yo los haya puesto. Por ejemplo, para obtener un elemento en una posición dada, nosotros usamos este método get y con el i nosotros estamos indicando qué posición es la que yo quiero acceder. Y con este set, vean, yo puedo especificar que un elemento T del tipo T, o sea que aquí este es un tipo, sea colocado en la posición I de una lista, ¿sí? Entonces, tenemos dos clases para hacer la implementación de la interfase list. Una es el array list y la otra es la linked list. Hoy vamos a ver estas dos formas, estos dos ejemplos para el manejo de listas en general, pero tienen unas pequeñas diferencias. Primero, la clase ArrayList, igual que todas las que vamos a ver, son estructuras de datos. Y estas ArrayList en realidad se comportan, tienen una estructura similar a la de los arreglos que nosotros ya habíamos visto. Sin embargo, el ArrayList, la diferencia que tiene es que el almacenamiento nosotros no tenemos que definir de manera predeterminada de qué tamaño va a ser el ArrayList. Yo puedo ir agregando elementos en el ArrayList de forma dinámica, ¿sí? Entonces, es muy similar al arreglo, pero manejado de forma dinámica, sin que yo tenga que decir de qué tamaño va a ser. Mientras que una linked list, esta sí es una estructura de datos muy conocida por todos aquellos que ya hayan llevado el curso de estructura de datos, en donde vamos a tener los elementos identificados como si fueran nodos y cada elemento va a tener una información acerca del siguiente elemento, lo que nosotros llamamos una localidad contigua. Es decir, cada elemento tiene como un tipo de apuntador al siguiente y cada elemento tiene un tipo de apuntador al siguiente, ¿sí? Entonces, en una linked list es mucho más eficiente hacer la actualización. Por ejemplo, si yo quiero eliminar un elemento que está a la mitad, es más eficiente la eliminación de ese nodo, ¿sí? Vamos a ver primero el ejemplo del array list y luego vamos a ver el ejemplo de una linked list. Para hacer la declaración de un array list, nosotros hacemos esto, declaramos tal cual un array list, el nombre y con un new array list es suficiente. Como ustedes pueden ver aquí, la primera diferencia que nosotros tenemos es que no necesitamos especificar cuántos elementos va a tener este array list, ¿sí?
Y si yo quiero tipear, es decir, especificar un tipo de datos particular para los elementos de mi ArrayList, yo puedo hacerlo así. Pongo en la declaración ArrayList, luego el tipo que debe de ir entre los símbolos de menor que y mayor que. Luego va el nombre de mi ArrayList, el nombre que yo voy a manejar dentro de mi programa. Y luego igual que como acá arriba hacemos New ArrayList, pero antes de poner los paréntesis se pone el tipo. Es decir, estamos tipeando, es como estar haciendo una conversión porque lo que queremos manejar es un ArrayList de cadenas. Y cuando queramos hacer agregarle elementos, nosotros vamos a usar el método add. Vean, lo que yo le estoy pasando a mi ArrayList que se llama carros, vean carros.add, pues es un string con el contenido, ¿no? Con lo que yo quiero. En este caso, pues es una lista de carros, entonces le estoy pasando al método añadir, pues el nombre de la marca del carro que a mí me interesa en particular agregar, ¿sí? Entonces, esta es la forma como se declara un ArrayList, cómo podemos hacer una conversión de tipos y cómo podemos añadirle elementos. Ahora, si nosotros necesitamos acceder a algún elemento dentro del ArrayList, vean, lo que vamos a manejar es el get. Usamos el nombre que tenemos definido para nuestro ArrayList, que en este ejemplo es carros. Con el get y la posición, que es un entero, yo puedo obtener específicamente el objeto que está en esa posición. Si yo quiero modificar lo que hay en mi ArrayList, yo debo poner con el set, especificar en qué posición y qué valor es el que va a tener. Cuando yo hago un carro set con estas instrucciones, estoy cambiando lo que tenía en la posición 0 y le estoy asignando el nuevo valor, ¿sí? También puedo hacer uso del remove. Vean, todos estos métodos algunos de estos vienen desde collection, ¿ok? Entonces con el remove y la posición, yo puedo decir que quiero que elimine el elemento que está en esa posición. Y también hay otros métodos un poquito más drásticos como este de clear, que qué es lo que hace que a un ArrayList dado que tuviera ya elementos insertados, si yo pongo el punto clear, me borra todos los elementos que están en ese ArrayList. Y aquí vean dentro del método main lo que yo voy a hacer si es primero declaro mi ArrayList de tipo cadenas, se llama carros y pues eso, creo un ArrayList de cadenas. Le añado con los métodos add los diferentes carros que a mí me interesa poner y finalmente para iterar sobre de este ArrayList que se llama carros, pues puedo utilizar un ciclo for. Existen otras formas muy interesantes de hacer estos recorridos, ya veremos algunas variantes, pero un ciclo for clásico en donde como este es considerado un tipo arreglo, pues empieza en el 0. Y también vamos a ver que este i que estamos usando para recorrer nuestro arreglo es mientras que i sea menor que carros size. Si ustedes recuerdan, cuando manejábamos los arreglos, era muy similar porque lo que nosotros hacíamos era el nombre del arreglo .length. Aquí es, como es una colección, ¿no? Carros es un ArrayList .size, me devuelve el número de elementos que tiene hasta ese momento. Como ustedes pueden ver, aquí hay 1, 2, 3, 4. Entonces aquí carros.size devolvería un 4 y los incrementos, ¿no? Ahora, para imprimir, básicamente yo tomo el nombre de mi ArrayList y con el método get voy a obtener el objeto que está exactamente en la posición i, uno por uno.
Y como cada objeto es un string, bueno, pues este print line va a funcionar perfectamente bien en este caso. Más adelante vamos a hacer este ejemplo, por ahora se los explico y vamos a hacer una modificación para este ejemplo. Vean, aquí voy a declarar una clase para el manejo de datos generales, ¿no? De los carros, que van a incluir la marca, modelo, número de puertas y alguna descripción. Vean, esta es una declaración tradicional de atributos para una clase. Luego, aquí, ustedes van a ver, lo único que tienen que hacer es generar el método constructor para esta clase, que el entorno nos ayuda bastante, y poner getters y setters, ¿no? Esta es la parte general que siempre hacemos cuando declaramos una clase. Enseguida, vean, tenemos un método toString. Nosotros tenemos el toString que viene desde Object y que nosotros podemos hacer la sobreescritura, ¿no? O sea, modificarlo. Sin embargo, cuando uno agrega algún parámetro, pues este método en general ya no está siendo sobrescrito, es decir, que mantenga la misma plantilla y yo le cambio lo que hace. No, este se llama toString y le quiero pasar un parámetro. ¿Por qué? Porque yo voy a iterar sobre mi colección de carros y mi array list de carros y voy a estar pasando la posición. ¿Para qué? Porque a mí me interesa sacar una cadena. Vean, esta cadena se arma mediante una concatenación del texto que dice carro número I, está ahí que viene desde toString, y luego pues una serie de datos como este que es solamente pues una raya que me permite dividir, la marca, el getMarca, modelo, getModelo, descripción, getDescripción, etc. Finalmente de este método toString lo que va a hacer es devolver esta cadena grande que ha sido concatenada con los atributos específicos de cada carro. Aquí alternativamente antes de getMarca pude haber utilizado el thisGetMarca, thisGetModelo, thisGetDescripción. El efecto que tiene es el mismo dado que getMarca, getModelo y getDescripción son métodos que yo puedo accesar desde esta misma clase, que es donde estoy haciendo el método toString, es la clase carro. ¿Ok? Bien, una vez que ya finalicé la definición y todo y el método toString de la clase carro, lo que voy a hacer entonces es un programa principal dentro del cual voy a probar el uso de esta clase, añadiéndola a un array list. Aquí la diferencia, vean, tengo esta declaración de array list que no va a ser de tipo string. Aquí el tipo de mi array list es carro, el carro que yo ya definí, ¿sí? El nombre de mi array list va a ser igual que como era en el ejemplo anterior y simplemente creo un new array list tipeado, vean, con la clase carro. Entonces, a este array list que estoy manejando que se llama carros, pues yo le voy a ir añadiendo elementos, ¿sí? Vean, con el método add yo le voy a agregar cosas. ¿Qué es lo que le voy a agregar? Pues dentro de cada añadir, pues voy a hacer la construcción de carros. Aquí vean, aquí hay un new carro. Viene la marca, el modelo, el número de puertas y una descripción. Aquí new carro es marca, modelo, número de puertas y una descripción. Y igual en el último caso. Entonces, lo que ahora estoy añadiéndole a mi array list en sí son objetos carro y los estoy creando inclusive dentro del parámetro que necesito, que es el del método add, que es de tipo carro, ¿sí? Porque yo declaré que mi array list es de tipo carro. Entonces, cuando yo declaro un array list de un tipo, le voy a añadir elementos de ese tipo, ¿sí? Para poder imprimir el contenido, nuevamente, pues vamos a usar este ciclo for, mientras que esta i sea menor que carros.size y incrementando la i en 1.
Y vean, la única instrucción que yo necesito, como yo ya puse un método toString en mi clase carros, entonces yo hago vean, carros get y lo que me va a devolver es el objeto en la posición i de la colección. Si ustedes se fijan, yo tengo 3 elementos carro en mi colección carros. Entonces, carros en su posición 0, pues tiene for fiesta. Carros en su posición 1 tiene un BMW Serie 2. Carros en su posición 2 tiene un Jaguar XC, ¿sí? Entonces, con carros.getI obtengo ese objeto. El primer objeto que yo voy a obtener cuando empiezo en el 0, pues es for fiesta. Entonces, con toString que estoy mandando llamar, pasándole la posición, que en el primer caso sería un 0, pues ¿qué va a hacer? Me va a imprimir lo que hace este método toString, que son todos los atributos de este primer elemento, ¿ok? Y así con todos los que va a recorrer, mientras que hace el recorrido de toda la colección. Veamos ahora un ejemplo de linked list. Este linked list es muy parecido al array list. Sin embargo, vean, el array list lo vamos a representar como un arreglo, en donde cada elemento ocupa una posición y la forma como nosotros necesitamos recorrer los arreglos siempre pues es secuencial, porque empieza en el 0 y termina hasta el número de elementos que tiene. Mientras que una linked list, vean, ustedes la pueden representar gráficamente como el objeto que está en la parte de adentro de la linked list y tiene un identificador del elemento anterior y un identificador del elemento siguiente. En este caso, como ya se termina, pues aquí el elemento siguiente sería un null, ¿sí? Pero en el elemento anterior es un 42. Aquí vean, este 42, su elemento anterior o previous es el 17. El previous del 17 es el 30. El previous del 30 nuevamente es un null. Es decir, que nosotros podemos decir que 30 está a la cabeza de la lista. ¿Sí? El 30 es la cabeza de la lista. Y el 28, pues es el último elemento de mi lista. Entonces, al ser el último elemento, bueno, cuando ustedes encuentran que hacia un lado hay un nulo, hacia el otro, pues es la forma como ustedes identifican dónde se termina. Sin embargo, aquí en Java, pues no nos tenemos que preocupar por hacer estos recorridos como ustedes los tendrían que programar en su curso de estructuras de datos, ¿no? Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es usar set, que tienen aquí, que hace un reemplazo de un elemento actual. Vean, tenemos la otra opción de set, que es con una posición y el elemento que nosotros queremos especificar que ahí va a estar. El get, que igual que lo vimos con el array list, me obtiene el objeto que está en esa posición. El añadir con posición también es posible porque nosotros podemos indicar en qué posición. Remover con posición. ¿Sí? Todo esto es acceso por posiciones. O añadir todo, también existe que ustedes pueden hacer el añadir todo a partir de algún índice, una colección entera, ¿sí? Entonces, estos son métodos que pueden usar en list. Y veamos el ejemplo. Aquí este es un ejemplo de linked list. Es muy parecido, sin embargo, vean, aquí la declaración, nosotros vamos a empezar con list, la interfase, y la vamos a instanciar como un linked list, ¿ok? Y igual que en el caso anterior, vean, ¿por qué este linked list no está tipiado? Pues porque solamente estamos añadiendo elementos de tipo string. Pero ahorita vamos a hacer una modificación de este ejemplo para que también maneje elementos de tipo carro, ¿ok? Entonces aquí tenemos este ejemplo de linked list con ciudades y le añadimos Madrid, Sevilla y Valencia, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo con el linked list.
Ahora, aquí la parte que me interesa mucho que vean es el uso del iterador. Cuando nosotros ya declaramos un iterador, podemos hacer un ciclo de estos, un ciclo while, mientras que este iterador, ahora vean, el iterador está asociado a la lista que se llama ciudades, punto iterador. Es decir, nosotros creamos un iterador específico para nuestra lista de ciudades. ¿Y cómo vamos a iterar? Vean, mientras que el iterador tiene algo, este iterator has next, lo que hace es, de esa colección, que es una lista de ciudades, se pone en la cabeza de la lista y averigua si tiene un siguiente. Si esto es un true, quiere decir que sí hay un siguiente, entonces tengo que obtenerlo. Para obtenerlo hago esto, declaro un elemento de tipo string. ¿Por qué de tipo string? Porque lo que yo añadí a mi lista, pues son cadenas, son strings, ¿sí? Entonces este elemento de tipo string me va a permitir obtener el siguiente elemento. Este iterator next me da el objeto, para el primer caso me va a devolver Madrid, ¿sí? Y lo que hace es que lo castea al tipo que se está manejando en la lista. Y básicamente aquí lo único que hacemos, dado que el elemento es un string, lo imprimimos y listo. Con esto nosotros estamos imprimiendo nuestros elementos de la lista, que es una linked list. ¿Ok? Bien, vamos este será un ejercicio que se va a quedar de tarea. Ya les especificaré yo después cuándo hacemos este ejercicio de tarea, para cuándo lo vamos a comenzar y cuándo lo tienen que entregar, que tiene unas operaciones básicas, que es un programa con un menú de opciones para registro de datos de alumnos. Por ejemplo, registrar un nuevo alumno, eliminar un alumno, actualizar datos del alumno, mostrar el listado de todos los alumnos y guardar la lista. Este ejercicio, básicamente ustedes van a tener que determinar, ¿verdad? Si quieren usar un array list o quieren usar una linked list, para este caso en particular, ¿ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda. Si tienen alguna duda, por favor comuníquense conmigo. Yo les mantendré con estas sesiones por ahora de esta manera. Enseguida vamos a ver los ejemplos en Eclipse. Muchas gracias.